Acompañan al librito de Yuyo Infan y Fan, Cátedra Latinoamericana y Caribeña de Lectura y Escritura. Centro de Documentación María Elena Walsh. Librito de Yuyo, historias y libros con mucho, mucho, mucho amor. Hola. Bueno, se vino el segundo librito de Yuyo. Esta propuesta que tiene como finalidad encontrarnos con los mejores, con las mejores editoras, las mejores creativas, las mejores personas que se ponen al frente de crear libros para las infancias. La semana pasada estuvimos con Canela, que la definimos como una editora especial, una editora diferente. Y este episodio tiene a otra especial y otra diferente, pero no vamos a develar por qué es especial y diferente, porque queremos que ella nos cuente su valor agregado. Así que vamos a poner un poquito de musiquita, vamos a poner a Nacho Mascardi, el gran artista argentino Nacho Mascardi, tocando las melodías, tocando las notas del librito de Yuyo para presentarla a Laura Leviker. ¿Sí estará Laura por ahí? Mucho amor y mucho Laura Leviker. ¡Vamos! ¡Logramos! Hola Rodrigo, qué felicidad verte. ¿Cómo ¿Cómo estamos? estás? Estamos ¿Cómo muy estás? bien. Estamos muy bien. ¿Viste? ¿Escuchaste el desafío? Lo hicimos con Canela y salió. Vamos a ver cómo sale con vos. Bueno, la verdad es que la vara está muy alta. No. Bajó. Canela es la más grande, es la reconocida, es la histórica, así que bueno, vamos a hacer lo que podamos. No, Pero pero la verdad es que empezar con esa musiquita ya sí. te pone de buen humor. ¿Te puso de buen humor? Pero absolutamente. ¿Qué Sí, recuerdo te claro que trae sí. esa musiquita, ese pianito? Bueno, es como una imagen de infancia, es como una idea de un país hermoso, es como una idea de futuro, es como una idea de crecer y multiplicarse y hacer cosas bellas. Bueno, es la música de María Elena, digamos, ¿no? ¿Sabes qué? Lo- Esa referencia constante. los amigos que se enteraron de este proyecto y me preguntaban si tenía que ver con María Elena el programa. Y yo le decía que sí y que no, porque en realidad María Elena, no vamos a hablar todo el tiempo de María Elena, vas a ver que en algún momento sí, porque es necesario, pero María Elena nos cruza todo el tiempo, ¿no? Absolutamente, como lectores, como editores, como niños, como adultos, como padres. María Elena es una presencia ineludible y felizmente ineludible, porque podría ocurrir que estuviera siempre presente y no nos gustara, pero ocurre todo lo contrario y siempre es actual y siempre tiene algo para decirnos, que es lo que pasa con los clásicos, ¿no? Siempre pasa el tiempo y uno los vuelve a escuchar y vuelve a encontrar nuevos sentidos que parecen estar hablando del día de hoy. Por eso hablar de María Elena siempre es una buena noticia. Che, Laura, no quiero que nos vayamos del desafío que te propuse. Te voy a contar cómo fue con lo de Canela. Eh, Dale. bueno, nosotros tenemos este proyecto Librito de Yuyo, que la idea es que podamos editar en la radio un libro de Yuyo que tenga al menos 13 capítulos. Ese es el primer convenio que acá los amigos me propusieron. Entonces, un capítulo va a ser el tuyo. Entonces, tenemos limitada la posibilidad de invitar editores. Entonces, cuando hablé con la gente que me convocó, dije, no, yo quiero a los que me generen movimiento en el corazón, en la fibra, por amistad, por admiración, por etcétera. Pero yo lo que quería era
justificar por qué invitaba a los que invitaba y no poder invitar a los que quieren estar y no puedo invitarlos. Entonces, a Canela, que es una amiga de muchísimos años, le dije que para mí la diferencia de ella en relación a otros editores que de repente vienen desde las letras es, por un lado, todo este bagaje comunicacional y de medios que ella tiene, que le puso una impronta diferente a la manera de hacer libros y comunicarlos. Pero fundamentalmente lo que yo veía en Canela era su rol de poeta. Ella tiene como una cosa de la poesía instalada en su cuerpo, en sus emociones y en su hacer, que aparece, por ejemplo, en los tiempos, en las formas, en lo sintético, etcétera, etcétera. Cuando acá la gente del equipo me decía, ¿y por qué Laura? ¿Y por qué Laura en número 2? Y yo le dije, porque para mí Laura es la editora valiente, la editora que se anima, la que no le tiene miedo a los cambios y la que va a animarse a salir de un lugar donde está muy cómoda, muy valorada y se mete a hacer otra cosa y le sale perfecto. Bueno, eso ya lo veremos, pero es hermoso lo que me decís, Rodrigo, es hermoso que porque yo, cuando vos hablabas de Canela, yo pensaba, ¿y yo qué soy? ¿Yo por qué acá? Pero la verdad es que se vea desde afuera el esfuerzo por la innovación, que es lo que yo siempre siento que tengo en la cabeza, cambiar, proponer, buscar. Quizá tenga que ver con que yo tampoco vengo de las letras, también vengo del mundo de la comunicación, porque me interesa todo lo que me asombre, porque me gustan las cosas nuevas, porque siempre estoy buscando lo nuevo. Por una parte, creo haber podido en algunos casos hacer libros innovadores, libros que hablaban de cosas que todavía no se habían hablado. Por supuesto, los libros son de los autores. Lo que hice fue escuchar a buenos autores o abrirles las puertas a ideas de los autores que me parecía que todavía no habían llegado, y por otro lado me fui moviendo también de editorial en editorial cuando sentí que había alguna propuesta o algún proyecto nuevo que me convocaba. Sí, pero más allá de los proyectos, no voy a contradecir a la invitada, pero más allá de los proyectos, que te van convocando para hacer cosas nuevas y novedosas, lo que creo que vos le aportás a la gente que... Vamos a hablar de los oyentes porque, bueno, en el programa anterior pudimos identificar quiénes nos escuchaban. Y hay muchos bibliotecarios, hay muchos maestros, hay muchos autores, hay muchos... y es ahí donde voy, gente que quiere dedicarse a la edición. Entonces, para mí, tu animarte es más allá de los proyectos, tiene que ver con el rol, con lo vocacional, con la característica. Entonces por ahí voy, digo, me parece que quien esté escuchando, no sé si un maestro o un bibliotecario, que también por supuesto le puede servir tu ejemplo, pero una persona que se quiera animar a hacer libros, tiene que saber que tiene que ir por el lado de la valentía también, ¿no? Porque hay muchos momentos en que tiene que enfrentarse a batallas propias y batallas que tienen que ver con el mercado, con la competencia, con los desafíos y la coyuntura. Así que vamos a celebrar tu valentía. ¿En qué cosas sos valiente aparte de en el mundo editorial? Bueno, no sé si lo llamaría valiente, porque digo, es una palabra muy grande. Valiente parece una palabra referida a las grandes luchas, a los grandes logros. Quizás me cuesta encontrar eso en mí. Soy, por ejemplo, una ciclista urbana. Mira. Así que yo voy por todas partes. A mí no me asusta nada. No me asusta si no hay bicisenda, no me asusta si la calle está oscura. Andar en bicicleta es una de mis pasiones, así que voy por donde haya que ir y no me detengo ante nada. Y este año me propuse, digo, vos me preguntaste, así que este año me propuse, después de muchos años de practicar yoga de una manera, bueno, una vez o 2 veces por semana, este fin de año en el Brindis me propuse que este año me iba a parar de cabeza. ¡Epa! Y en eso estoy. Bueno, ya vendrán libros para girar y leerlos de... Absolutamente. Pura respiración, está muy bien. Bueno, y mirate ¿me estás viendo ahí? Mirá este gesto. Sí. Te pregunté en qué eras valiente y ahora te pregunto en qué sos...
en qué soy. Para que es radio esto, que acá no todos nos miran. ¿En Pero qué creo que soy? se entiende ese Sí, silencio, ahí ¿no? va, hay silencio, ¿En qué silencio soy dramático. Medacuiki? Eh, bueno, me da mucho miedo, pero no soy particularmente temerosa. Soy una persona bastante temeraria. No sé si valiente, temeraria. Entonces, pero sí, por supuesto, el pensar en que a mis hijas les pase algo, pensar en que a mis amigos les pase algo, atravesar situaciones de enfermedad, eso me da miedo. Y me dan miedo algunas cosas que tienen que ver con lo social, este momento que estamos atravesando. Me da miedo que no se puedan recuperar algunas cosas que naturalmente se van a perder. Bueno, eso me da miedo. Me da miedo un poco el futuro, pero trato de no dramatizar, trato de pensar que la historia es cíclica, que las cosas ocurren y luego ocurren otras que son contracíclicas y que en todo caso estos espacios, los espacios de encuentro, de comunión, de pensar en cosas bellas, de seguir pensando la literatura para las infancias, son modos de mantener viva esa llama que no se apaga, que es la de la cultura y la de los encuentros. Así que Che, Laura, volviendo a... Mirá, yo no sé cuándo, me puse a pensar el otro día, cuando se generan estos encuentros donde tenemos que investigar a los personajes, en este caso, cuando nos tocó investigar a Laura, ir viendo su trayectoria, yo digo, quizás a esa gente le duele la cabeza, le genere esto del mal de ojo, porque estamos como una semana intensa buscando puntos para poder charlar. Y uno de los puntos que surgió, y acá aprovecho para agradecer a Daniela Marengo, que se encarga de la producción y de todas las cuestiones creativas, técnicas y visuales, encontramos una coincidencia con Canela. Otra, y te la voy a decir. Al igual que Canela, Laura Leviker conversó con títeres. sí. Conversó con títeres y hasta creo que con los mismos de la familia. Así que contanos cómo es eso, esa etapa Bueno, tuya de Cablín, pero más allá de la etapa de Clarín, que todos la recordamos con mucho amor y con mucha simpatía. Digo, pues es un ejercicio, no es fácil conversar con un títere. absolutamente, yo creo que eh, yo tengo un hermano titiritero, así Mira, que eso claramente me ayudó, ¿no? Había tenido contacto con los títeres en mi casa. Mi hermano es un poco mayor que yo, así que cuando yo era chica, él ya hacía títeres. eh, entonces, había algo de ese mundo que siempre me atrapó mucho. De hecho, yo con él iba a la nube y así lo conocí a Pablo. Yo era muy chiquita y mientras ellos charlaban, yo leía y juntaba libros y me escondía abajo de la mesa y leía los libros nuevos, pero tratando de no abrirlos mucho para que no se arruinaran. Cuando llegué a Cablín y estuve un tiempo y yo conducía el canal todo el día y era mucho trabajo para una persona sola, entonces un día invitamos a dos titiriteros que eran amigos de mi hermano y también por eso un poco los invitamos, y fue tan extraordinario lo que ocurrió en el estudio y fue tan grato, tan divertido, que decidimos que había que incluirlos en la programación. Eran Silvina Reinaudi y Rolly Serrano, claro, dos grandísimos dos bestias, titiriteros, los mejores, los los mejores. mejores, que construyeron personajes especiales, que eran Marimonia y Sonio, y que durante 2 o 3 años estuvimos juntos haciendo televisión. eh, yo siempre me río mucho cuando cuento y veo algunos videos donde se ve la imagen completa, que ellos están acostados en el piso, con el brazo estirado, sosteniendo a los títeres, yo sentadita en un cubo y ellos mordiéndome los tobillos. Esa era la escena. Y así había que salir y así había que responder. Entonces yo sin ninguna formación o con muy mínima formación teatral, no era lo mío la actuación. Yo soy locutora, me gustaba mucho charlar con ellos y hubo días, por ejemplo, en que ellos me contaban historias y yo lloraba al aire. Me creía tanto la historia que era difícil diferenciar porque de verdad yo sabía que eran ellos los que me estaban hablando. Che, Que eran Laura, Ron y Silvina contándome historias verdaderas de algún modo. y de esa época de Cablín, de esa locutora actriz también, porque la jugabas un poquito de actriz, de esa experiencia,
¿qué podés recortar y decir, esto me lo llevé al mundo de los libros? Bueno, para mí el mundo de los libros es previo a esa experiencia. Yo como niña fui muy lectora, pero además junté muchos libros. No recuerdo bien por qué. En mi casa no había muchos libros, pero yo todo el tiempo pedía que me compraran. Mi mamá decía, no hay más. O sea, te lo compro y te lo leíste en el mismo día, no puedo comprarte otro al otro día. Pero de alguna manera me fui armando una biblioteca. Y lo que me pasó en Cablín es que en ese tiempo en el que todavía no estaban los títeres, había que llenar espacios y había muy poca producción. O sea, había dibujos animados y unos copetes donde yo tenía que presentar esos dibujos. Y a mí lo que se me ocurrió en algún momento, pero porque tenía que ver con mis deseos, fue empezar a llevar libros y a leer cuentos antes de los dibujos animados. Porque yo decía, yo no tengo mucho más para decir, pero acá hay un montón de autores que tienen unas cosas divinas para decir. Entonces leía pequeños poemas, leía cuentos breves, por ahí a veces hasta me animé a tomar alguna novela corta y a dividirla en pequeños capítulos y a contarla a lo largo de un día. Y eso a mí me funcionaba muy bien, yo la pasaba muy bien, entonces empezamos a invitar a escritores y a ilustradores y a editores del momento, y yo los conocí a todos y los entrevisté a todos en Cablín. Y eso me hizo de algún modo, yo creo que puso la semilla del deseo. Yo siempre quise hacer libros, siempre supe que era eso, pero no sabía desde dónde, si quería escribir, no tenía muy claro eso, no conocía el trabajo del editor. Y en estas entrevistas empecé a entender que había unas personas que eran las que hacían de algún modo de vínculo entre esa idea genial de un escritor, un ilustrador con hermosas imágenes, y que juntando estos dos mundos podía transformar esas ideas en un objeto. Un objeto que para mí sigue siendo mágico, sigue siendo único, y que es el libro. Así que cuando Cablín terminó, yo empecé a trabajar en algunas revistas para chicos, con Carlos Silveira en AZ10, con Noche Califa en La Nación de los Chicos, y en un momento una colega con quien había trabajado me dice, hay una búsqueda de una editora en SM. SM era una editorial que me encantaba porque desde el punto de vista de la imagen me parecía extraordinaria y tenía a muy grandes autores españoles inicialmente, pero después, y traducciones, pero después ya empezó a tener un catálogo local, y fui a la entrevista sin haber editado nunca nada. O editado todo, porque tuviste una experiencia inmensa. Bueno, no había editado libros, No había editado revistas, había escrito, había hecho otras cosas. Me senté frente a Susana Arime, que era en ese momento la directora, sí. Y le dije estas palabras: vas a encontrar mucha gente que sepa hacer esto mejor que yo, pero no vas a encontrar a nadie que lo quiera hacer más que yo. Wow. Cuando vos hablabas al principio de estos editores que están estudiando y que quieren dedicarse a la edición, hay una pulsión, hay un deseo que tiene que estar muy presente, porque después aparecen muchas dificultades y aparecen muchos límites, aparecen muchas cosas que hay que sortear y que hay que aprender, y aparecen los números y los contratos. No todo es sentarse frente a un texto y ver cuál es la mejor forma. Entonces hay que tener mucho entusiasmo, hay que tener mucho deseo para poder también incluir esas cosas en el proceso, porque son muy importantes y son las que finalmente determinan si un libro llega a convertirse en ese objeto que esperamos o fracasa. Ay, qué susto ese fracaso, ¿no? Pero vamos a hablar después de los fracasos y de los éxitos que se transforman en mucho más éxito y que empiezan a generar cosas nuevas y locas. En un momento hablábamos de los títeres. Si fuera un programa sobre María Elena, estaríamos poniendo la canción de los títeres, da la media vuelta, toca el cascabel, pero vamos a poner otra que tiene un cascabel, y que es la canción del jardinero, que es la canción que estamos honrando desde el comienzo y que vamos a seguir honrando durante 13 episodios, porque ahí aparece este librito de Yuyo que estamos construyendo entre todos. Y si te parece, porque dijiste hoy en un momento apareció la palabra semilla, que yo te iba a cortar, pero como venía muy bueno lo que estaba diciendo, no va. Pero antes de poner la canción del jardinero en una versión muy especial, lo que te voy a pedir es una pregunta que le hago a todos los invitados, a todísimos, a los que saben que van a venir más adelante, y que le digo, vayan preparándola porque es la pregunta. Y es,
¿Qué tiene Laura Leigh-Wicker, qué tiene una editora como Laura Leigh-Wicker de jardinero? Bueno, yo creo que es una analogía perfecta en cierto aspecto, ¿no? Quizás es muy pretencioso decir esto que acabo de decir, no conmigo, sino con la tarea del editor. Porque se trata de... Quizás no estoy tan segura de que uno esté plantando, sí, por ahí uno está plantando a futuro, pero inicialmente lo que uno hace es acercarse a una plantita recién nacida, muy pequeña, muy endeble, muy... no siempre sólida, no siempre capaz de sobrevivir sola, a la distancia prudencial, no muy cerca para taparle el sol, no muy lejos, donde uno pueda, estirando la mano, echarle el agua que necesita, pero también dejarla respirar. Dejar que vaya creciendo, no hay que apurarla. Es muy importante, para mí, en mi experiencia, darle tiempo a los textos para que maduren. Ir y venir. A veces hay frustración, hay momentos en que las flores no salen, las primaveras no llegan, y pasa una primavera completa y llega el verano y todavía no tuvimos flores. Pero si uno confía y uno cree que ahí hay algo interesante y valioso, una vida que hay que cuidar, eso va a ocurrir. Pero va a ocurrir con esto. Me parece que es muy importante. Yo fui aprendiendo esto con los años. Antes yo creo que yo era una editora más invasiva. Me acercaba demasiado. Quería imponer o cambiar según mi propio criterio. Y ahora fui aprendiendo que hay que darle espacio a esa plantita para que haga su propio camino. Y después quizá uno le puede poner un palito para que crezca un poco más derecha y no se bandee tanto, pero ese palito también tiene que ser flexible, porque ¿quién es uno para decidir hacia dónde tienen que crecer las plantas? ¿No? Entonces, eso es lo que es. Ahí veo una cierta... Sí, la respiración y el yoga, Laura, ese cambio de último momento. ¿Vieron por qué era necesaria la presencia de Laura, el librito de Yuyo, en la selección de los 13 editores? Es un placer escucharla y nada, ya vamos a hablar de sus productos para que ustedes puedan ver que todo lo que está diciendo finalmente aparecen en los libros. Esperemos que la persona que estaba escuchando por ahí no se copie de tu pregunta, porque le voy a preguntar lo del jardinero. O sea que no se copie de tu respuesta, perdón, porque estuvo buena, original. Y esperemos que no se copie. Bueno, vamos a escuchar una versión que no es muy conocida. No es muy conocida porque se grabó este disco en París y se hizo casi a pedido de una directora de teatro que quería poner las canciones para mirar de María Elena en París. Y bueno, eso es lo que vamos a escuchar. O sea, muy pocos la conocen. Así que vamos a escuchar por Jairo la canción del jardinero en versión original, españolísimo. A ver, la escuchamos. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de Yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián
una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor. Mucho, mucho, mucho amor. Qué grande. Bueno, mucho, mucho, mucho amor, mucho, mucho, mucho nervio, porque tenemos que hacer la comunicación ahora. Vamos a tomarnos, vamos a enlazarnos en la valentía de Laura y vamos a hacer llamadito. Crucemos los dedos, respira Laura, por favor. Hola, Jairo, Rodrigo, librito de Yuyo, Rodrigo Ures, ¿cómo te va, Jairo? Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar en tu programa. No, bueno, encantados nosotros de tenerte, querido amigo, querido compañero de tanto recorrido, amigo íntimo de María Elena. Y recién hablábamos con Laura Leiviker de tus canciones para mirar, de cuando te animaste a grabarlas de una manera muy particular, de manera doble, diríamos. Así que queremos que nos cuentes este encuentro tuyo con María Elena y con las canciones para mirar y con la canción del jardinero. Bueno, yo conocí a María Elena Walsh en 1972. Después ella se fue a vivir por una temporada bastante larga a Europa. Estuvo primero en Madrid, sobre todo, donde yo vivía, y ahí nos hicimos muy amigos. Cuando cumplió años, ella cumplió 44 años, lo fue a celebrar a París. Fue la primera vez que yo iba a París. Fue a su cumpleaños. Y ahí conocí a Laure Bataillon, que era una persona con la que trabajaría en parte en las letras de las canciones infantiles y en otros trabajos suyos, ¿no? En la traducción al francés o las versiones francesas de esos trabajos. Las canciones para mirar las hizo años después Leonor Galindo con una compañía de teatro, y como yo conocía a Leonor, me dice, sería bueno que si grabaras las canciones para mirar de María Elena. Le dije, sí, bárbaro, le propuse a la compañía discográfica, les gustó mucho, bueno, lo hice en francés, pero aproveché para grabarla también en castellano. Y fue una grabación muy particular porque grababa primero la guitarra, cantando las canciones, y luego un gran arreglador que se llama Alain Goraguer, hizo toda la parte orquestal y demás en torno a lo que yo había grabado de voz y guitarra. Recién con nuestra invitada de honor, la protagonista de este programa es Laura Leiviker, una gran editora. Le pedí, espero que no lo hayas escuchado, no copies la respuesta, pero le pedí que comparara su profesión de editora con la del jardinero. Ahora te pregunto a vos, ¿qué tienen en común un jardinero y un cantante, un compositor, un artista como sos vos, Jairo? Bueno, digamos que el jardinero es una persona que tiene una relación amorosa con las flores, con las plantas. Es conocido eso. Incluso hay una relación también auditiva, porque el jardinero les habla a las flores, les habla a las plantas. Eso es sabido. Bueno, yo creo que lo que tenemos en común, seguramente los cantantes, es que las canciones son nuestras propias plantas, nuestras propias flores. No sabría decirte otra analogía, digamos, que sea más ajustada que esa. Pero bueno, me gusta mucho el trabajo del jardinero, y por supuesto muchos jardineros también cantan al mismo tiempo que hacen su trabajo. Claro, el jardinero que te va a robar el trabajo, Jairo. Escúchame, algo que les voy a contar a Laura y te lo cuento a vos, Jairo querido, es que uno de los propósitos del librito de Yuyo es que cuando terminen estos episodios podamos tener una biblioteca de recomendados, de libros recomendados,
de todas las personas que pasaron por este programa por Librito de Yuyo. Así que, Jairo, quiero que me digas cómo fue Jairito lector, si tuvo alguna manera diferente, distinta, especial de leer, y cuáles fueron tus libros preferidos. En realidad yo leía muy poco cuando era chiquito. Leía, sí, algunos libros he leído, pero no recuerdo alguno. Sí, uno en especial puede ser La Isla del Tesoro, que me gustó mucho. Pero el primer libro de que yo tengo conciencia de haber leído y haber retenido para siempre como primer libro, digamos, fue Don Segundo Sombra, de Guiraldes. Y nada, me atraía mucho la literatura descriptiva, además, ¿no? de Guiraldes del campo y todo eso, ¿no? Y de La Isla del Tesoro, por supuesto, el lado de aventura que me encantaba en la literatura de Stevenson. Bueno, mira, Stevenson, y bueno, después, bueno, ¿sabes qué? María Elena, cuando una vez le pregunté y le pedí por favor que me hiciera este listado de sus libros favoritos, lo pone Isla del Tesoro. Así que tenemos una coincidencia ahí, no sé si alguna vez lo hablaron, pero bueno, está interesante tenerlo, y estos dos libros que proponés lo vamos a subir a nuestra página y lo vamos a subir a nuestra biblioteca. Jairo, después nos vamos a intentar retomar este contacto. Vamos a poner de vuelta a Nacho Mascardi, el gran pianista, el gran músico, el gran coach vocal que hizo todas las versiones que vamos a escuchar en estos 13 programas. Así que vamos a poner un poquito de pianito para que Laura vuelva a conectarse y vuelva a regalarnos su valentía editora. Vamos con el chimpum. Laura, ¿cantás o no cantás? ¿Tenés esa cualidad también? ¿Cantar? Sí. No, bajo ningún punto de vista. No, me encanta cantar y en casa cantamos mucho, pero no bien. Mucho, pero no bien. No, pero está bien, yo me refería a cantar. Viste que hay gente que dice, no, ¿qué cantar? Pero cantar mal, pero disfrutarlo de eso. No, sí, canto todo el tiempo. Canto y me acuerdo muchas canciones de memoria, y eso me pasa mucho, que escucho una canción que no escuchaba hacía mucho tiempo y no entiendo cómo puede ser que retenga tan perfectamente la letra cuando no recuerdo dónde dejé el auto hace media hora, ¿no? Bueno, parece que eso forma parte del paso del tiempo. ¿A quién cuidas más, al auto o a la bici? La bici, claramente. Ok. La bici. ¿Sabés que Canela nos decía el otro día que ella había contabilizado la cantidad de personas con las que se tenía que vincular cuando hacía un libro? Ella dijo 31. Yo no sé si exageró o multiplicó, viste que a veces tenés, qué sé yo, correctores y son 2, o tenés, no sé, bueno, depende mucho del tipo de libro que uno esté haciendo, ¿no? Pero seguramente Camila tiene razón, y yo en este momento a simple vista no podría contabilizar 31. Pero depende mucho también del rol que uno ocupe, porque, como te decía, el trabajo de los contratos. Vos hablás con agentes, hablás con diferentes personas. El trabajo con el texto, trabajás con el autor. El trabajo con la ilustración, trabajás con el ilustrador, con el diseñador, con el diagramador. Si estás haciendo una colección nueva, hay todo un trabajo de diseño previo a la diagramación propiamente dicha, las partes de corrección. Yo ahora estoy trabajando con libro informativo. Bueno, ahí hay muchas personas que están chequeando la información, especialistas que van a leer los textos. Por supuesto, si incluís también el trabajo de producción, de preproducción, de imprenta, tenés ahí un montón de gente a la que pedirle presupuestos. Sí, yo voy contando y llegamos a 31, ¿eh? Llegamos, ¿no? Llegamos, vamos. Mira, si Canela lo dijo, pongámosle la firma. Yo creo que la segunda temporada se tiene que llamar Los 31. Sí, contame los 31. En esto de los vínculos, ¿no? Al momento de hacer un libro, claramente el editor es, vos dijiste el libro es del autor, yo no estoy tan de acuerdo, pero el editor es la cabeza y es el que toma la determinación. Un poco nosotros que trabajamos en otros medios es como el productor es el que decide cortar y decir esto va y esto no va, y puede estar el director haciendo un plano hermoso y el periodista haciendo la mejor pregunta,
pero viene el productor y decide. En este caso yo creo que es el editor quien tiene esta responsabilidad. Y a veces es un poco ingrata, ¿no?, la figura del editor. Sí, a veces uno tiene que tomar decisiones antipáticas. Yo recuerdo las primeras veces que tuve que decir que no, ¿no? Yo era nueva, empecé a leer textos, a buscar material, y muchas cosas no me gustaban. Pero pasaban días y días y días y trataba de no responder para no decir que no, que es realmente muy grato, porque uno sabe que detrás de un texto que no ha llegado al momento de madurez para ser publicado, o no es adecuado para la editorial donde vos trabajás, o para tus colecciones, o para los lectores que estás imaginando, hay mucho trabajo. Hay un escritor que se sentó muchas horas, que corrigió, que revisó, y que siente que te está entregando lo mejor que tiene. Y decirle que no a alguien en esa situación es muy... Uno entiende que genera dolor. A veces me pasaba que estiraba tanto ese no que parecía un sí. Y entonces cuando finalmente decía que no, era mucho peor. Así que aprendí a ser un poquito más, no sé cómo decirlo, más taxativa con el no, para que se entienda, sin dejar de ser lo más amable que puedo. También es cierto que a veces no hay tiempo para dar demasiadas explicaciones. Y muchas veces uno aprende a decir que libros que uno no va a editar, uno no edita. O sea, va a estar en el sentido de, si yo decido que este libro no lo voy a publicar, no te voy a hacer una devolución como si lo fuera a publicar, porque es una cantidad de tiempo y de energía de la que uno carece, porque uno puede hacer una cantidad de libros por año, no puede hacer mucho más que eso. Y a veces en ese sentido puede resultar ingrato, y después ya en el trabajo concreto, con el propio autor, en el ida y vuelta, también hay momentos de rispidez, hay momentos en que uno quiere convencer al autor de que tiene que ir por cierto camino. Bueno, hay cosas que uno logra, cosas que no, y creo que está bien también que en ese intercambio a veces gane uno y a veces gane el otro. O sea, no siempre el editor tiene razón, yo no siempre tengo razón, yo cada vez soy más consciente de eso. A veces me dejo llevar por algo que creo que sé, y en el camino también descubro que hay escritores que saben cosas, que tienen percepción del lector, que tienen a un lector en la cabeza, que tienen experiencias, y que por más que yo no las entienda, confío. Laura, vamos a tu primer libro. ¿Cuál fue el primer libro que te puso? Te entiendo que debe ser SM. Sí, SM. ¿Te pusieron en qué momento? ¿Ya estaba decidido? ¿Tuviste que buscar vos? Mira, no me acuerdo si ese fue el primero, porque llegué y me tiraron varias cosas por la cabeza, ¿no? Bueno, se va un editor, viene otro, tiene que seguir con el trabajo. El que recuerdo como muy, porque fue el que le dediqué más tiempo en ese momento, fue La Noche del Meteorito, que había ganado el premio Barco de Vapor en 2006, pero no estaba editado todavía. Entonces ya había ganado, y entonces a mí me lo dieron y me dijeron, bueno, ahora hay que buscar un ilustrador. Creo que el ilustrador ya lo habían elegido y había que encargar las ilustraciones. Pero vos pensás que todo esto ocurría mientras yo nunca había editado un libro. O sea, no entendía exactamente lo que había que hacer. Tenía una cierta... O sea, sabía lo que había que hacer, pero no sabía cuál era el proceso. Así que fui y vine muchas veces, nos juntamos con el ilustrador mandaba una cosa, si la mandábamos a corregir 1000 millones de veces, me senté con Franco Baccarini a corregirle toda la novela, que ya había ganado un premio, con lo cual no había mucho sentido. Así que ese fue un proceso. Y la otra que recuerdo mucho, hay dos más. Una de Paula Bombara, una novela de Paula Bombara, que ahí sí fue un trabajo con ella. El texto había llegado, pero todavía nadie lo había tocado, y fue hermoso, y ahí nos conocimos con Paula. ¿Cuál de todas de Paula? Era, no me voy a acordar el título, era la de los chicos que suben, que hay un secreto, no me voy a acordar el título. Sí. Una novela que era de Barco de Vapor naranja, que era para chicos, que ahora sale en Lo que leo, creo, porque desde que cerró CM... Sí, van moviendo. Bien, y ese fue, o sea, vos tenés el de Franco... ¿Cómo? Y un misterio, una novelita de policial de Norma Huidobro con la que pasó exactamente lo mismo. Yo me puse a corregir y Norma me dijo, mira, los chicos en mis novelas, los padres los dejan hacer cualquier cosa.
No me empieces a decir que el chico está solo en la calle. Sí, porque si el chico no está solo en la calle, en las novelas, y el papá no mira para otro lado, no puede ocurrir la novela policial. Así que basta de decirme que a los chicos hay que protegerlos. Estos chicos hay que dejarlos sueltos. Me enseñaron mucho con Bueno, sus bueno, comentarios. entonces, espera, tenemos Norma, tenemos a Franco y tenemos a Paula. De estos Sí. 3 libros, ¿qué cosas, de qué cosas te vas a enlazar como para, o qué cosas te enlazaste para que sea como un leitmotiv en tus futuros trabajos? ¿Qué cosas tomaste de estos 3 ejemplos? Bueno, en el caso de Paula, como te digo, ese intercambio con el autor, esa escucha y ver cómo lo más importante que puede hacer un editor es marcar el problema, no intentar solucionarlo, porque la solución la tiene el autor. Nosotros no podemos imitar esa voz, decir, bueno, acá en vez de que diga esto, que diga tal otra cosa. No, nosotros tenemos que decir, lo que dice acá no se entiende, o lo que dice acá no es consistente con el resto de la voz de este personaje, o esta escena no termina bien, o no hay suficiente tensión. Entonces, eso me pasó en el intercambio con Paula, ver cómo ella lograba, con lo que yo le proponía, mejorar muchísimo mi fantasía de cómo resolver eso. Eso con Paula. Con Norma, esto que te digo, la libertad de los personajes y algo que también creo que la novela policial infantil me enseñó también que el suspenso es fundamental en cualquier obra literaria de cualquier género. Si no hay suspenso, si yo no quiero dar vuelta a la página para saber qué pasa, el texto no funciona. Entonces, salvo en la poesía, y aún así en la poesía narrativa también hay algo de eso, en un cuento o en una novela es necesario que haya tensión, que haya suspenso, que haya algo que yo quiera saber. Y eso lo aprendí mucho editando a Norma Huidobro. Y bueno, queda Franco. La primera Con Franco, experiencia bueno, es esta del concurso, el libro, el texto que había ganado y tu valentía nuevamente de decir, vamos a cambiar cositas. Bueno, Franco también era nuevo, los dos éramos nuevos. Franco era su primer premio, pero era prácticamente su primera novela publicada. Tenía alguna cosa, pero no era una voz como es hoy dentro del mundo de la literatura, en el sentido de que tiene mucho publicado y es más reconocido. Entonces, él también estaba muy abierto a los cambios, no tenía ningún problema. Entonces, fue muy interesante también descubrir las diferentes flexibilidades de los autores. Y después sí, ahí con la ilustración fue mucho ida y vuelta. Vladimiro Merino era el ilustrador y había elegido una ilustración muy de cómic, entonces, bueno, yo sentía que ahí había muy buena relación entre la propuesta de la ilustración y el texto, que tenía algo gracioso, y entonces era bueno, me gustaba la idea de profundizar eso en las ilustraciones. Entonces, esas cosas como las fui descubriendo en el proceso. Pero yo te diría que la novela con la que yo aprendí más como editora vino un tiempo después. Empieza con E. ¿Cómo? Empieza con E. Empieza con E. El No título, lo sé. no, la novela con la que más aprendiste. Pensé que me ibas a decir una novela, un título nuevo. No. Bueno, aprendí con muchas. No sé en cuál estás pensando vos. No, estoy pensando en Elisa. Estoy pensando en Elisa porque ahí me parece que aparece la editora especial que yo digo también, ¿no? Tomar una autora como Lili Bodoc, este viaje, bueno, no sé, no me quiero meter a hacer el adivino, pero para mí me late que ahí tuviste una característica de editora muy especial. Absolutamente. Yo me iba a referir a otra y también a esa. Bueno, invertimos de algún modo, porque lo que pasó ahí fue que yo adoro a Liliana Bodoc. Yo reconozco que yo no soy muy fan, no soy una persona que sea fanática. No soy fan, me gustan muchos cantantes o actores, pero fanatismos, muy pocos. Liliana Bodoc es uno. Yo ya era fanática de su trilogía antes de entrar a trabajar en una editorial, así que cuando en SM logré conocerla, porque entré a SM y dije, bueno, miren, yo quiero editar libros, pero sobre todo la quiero editar a Liliana Bodoc. Así que ahora que estoy en una editorial, la puedo llamar y decirle, yo soy editora. Antes no tenía excusa, ahora tengo la excusa perfecta. Hice eso, y ella vino y charlamos mucho, y me encontré con una mujer que era la que yo imaginaba detrás de los libros.
e hicimos varios libros. El espejo africano ganó el premio El barco de vapor en su momento, fue un boom enorme. Hicimos Cuando San Pedro viajó en tren, que fue también un proceso muy difícil porque el texto era muy breve y inventamos unas imágenes en el medio con un guión que escribimos entre las dos y bueno, y fue hermoso, pero con Elisa lo que pasó fue que nos habíamos distanciado un poco porque yo me había cambiado de editorial y ella tenía libros publicados y bueno, una serie de cuestiones hasta que un día me vino a visitar y yo le pregunté cuál era su sueño. Wow. Y ella me miró y me dijo, viajar para escribir, porque yo creo que el cuerpo en movimiento me iría a contar otras historias. Yo escribo siempre sentada en mi mismo lugar, viendo lo mismo por la ventana, y creo que si cambiara de paisaje, escribiría otra cosa. ¡Wow! Le dije yo, ¿y qué te imaginas? Y me imagino un viaje, y yo imaginé, bueno, ella quería ir a la India, me imaginé que quería conocer como lugares muy remotos, entonces no me animé a decirle nada, pero por algún motivo, que nunca voy a saber cuál fue, seguí preguntando, seguí indagando, a pesar de sentir que esto no tenía ninguna posibilidad. Le dije, ¿pero a dónde querés viajar? Y fui, no conozco Jujuy. Ah, ¿a Jujuy querés viajar? Sí, me gustaría a Jujuy, quizá a La Rioja, algo del norte. ¿Y cuánto tiempo, Lili? Porque yo dije, bueno, quiere viajar un año, pensé. Bueno, no sé, 15 días. Le dije, esperame un ratito. Le golpeé la puerta al director de la editorial. Le dije, mira, le vamos a pagar un viaje de 15 días a Liliana Bodoc, a Jujuy y a donde ella quiera ir, a pesar de que la editorial no está pasando por su mejor momento. Pero de ahí va a salir una novela. Y ocurrió. Mira, sí, hermoso eso. ¿Ven por qué? Vuelvo, estoy reiterativo, pero digo, ¿por qué es necesario escucharla a Laura? Porque tiene estos toques que hacen que los libros para jóvenes, para chicos, sean diferentes, sean innovadores. Ay, Dios, Laura Leiviker, todo lo que tenés para darnos. Escúchame, vamos a invertir un poquito el orden porque no quiero cortar la charla, porque tenemos a Jairo pendiente, porque queremos escuchar la canción. No, pero pará que estamos con Laura Leiviker a full. Teníamos que ahora en este momento escuchar la canción del jardinero en francés, para ver cómo nos... Pero no lo vamos a hacer, nos vamos a despedir con eso, ¿sí? Porque quiero que... Bueno, vamos a tomarlo a Jairo. Viste que él tira dos títulos. Por un lado... ay, se me fue. ¿Te acordás? ¿Escuchaste vos? Sí, habló de Dos Segundos Sombra. Dos Segundos Sombra y La Isla del Tesoro. Ahí vamos. Uy, qué agua se me hizo. ¿Cómo, conociéndolo a Jairo, que no sé si lo conoces en persona, pero lo conoces como artista, me imagino, y generacionalmente, y un poco de historia? Si viene un Jairo y te dice, mirá, Laura, me encantaría poder editar estos libros porque hacen a mi historia y yo siento que es el momento de compartir con los jóvenes del 2024 estos libros, ¿qué le decís? Ay, qué difícil. Mira, justo hablábamos el otro día de libros que se convierten en... que hablábamos con Graciela Montes. Mirá vos, nada menos. Hablábamos de Roald Dahl. Le hicieron una entrevista a Graciela y le preguntaron qué pensaba de esta historia, que cuando quisieron tocarle los textos a Roald Dahl hace un par de años, que se armó un gran conflicto internacional porque había que cambiarle los nombres y cambiarle si era gordo no se podía decir gordo y si era negro no se podía decir negro, y entonces cambiar los textos. Y lo que Graciela dijo, de ninguna manera, no se toca un texto de Roald Dahl. A mí tampoco me va a... Dice, yo voy a dejar anotado que a mí los textos literarios no me los van a tocar. Y yo le decía, pero puede ocurrir que nadie los quiera leer. Y está bien. No todos los textos buenísimos se convierten en clásicos. Ok. Entonces, yo lo que revisaría es cuáles de los textos que uno quisiera de su infancia volver a traer a la actualidad siguen teniendo eco en los lectores. No es por una cuestión de nostalgia, no es por eso que los libros tienen que volver si son clásicos, si les siguen diciendo cosas a los chicos de hoy. Vamos a nombrar, ahora es el momento, Laura, de que nos comentes esos libros que fueron los libros de Laurita y que nos vas a presentar ahora, y después nosotros los vamos a dejar en nuestra biblioteca de libritos de Yuyo, pero queremos saber qué libros fueron construyendo a esta gran artista editora. Ahí va, contanos.
Bueno, yo leía un montón, así que la verdad es que tuve que seleccionar algunos, pero cuando corté con vos seguía pensando y pensando y pensando otros títulos. Pero José Mauro de Vasconcelos, desde Mi planta de naranja lima, pero pasando por toda su obra, alguna obra que ni siquiera era adecuada para chicos, pero que yo me la compraba igual porque no sabía que no era adecuada para chicos, mi mamá tampoco, y leí unas historias brutales, tristísimas, pero a mí me fascinaba sentir esa tristeza, esa congoja mientras leía. Era una cosa que me producía felicidad. Me pasó lo mismo con Los Capitanes de la Arena de Jorge Amado, que es una novela donde hay una violación y de una nena, y bueno, son chicos pobres que viven solos en la playa y realmente me conmovió muchísimo. Por supuesto, toda la colección Robin Hood, un libro de cuentos Caramelos Surtidos donde hay textos de muchos autores, desde Elsa Bornemann, bueno, pasando por un montón de autores importantes, pero cuyo prólogo fue el que a mí me abrió también muchas ideas, porque plantea la idea de que un libro de cuentos es como una caja de caramelos surtidos, con papeles de distintos colores que uno en realidad no sabe qué sabor van a tener, que uno los tiene que abrir, ponérselos en la boca y recién ahí descubrir si son de limón o de chocolate, si son mentolados, si te dan impresión, si era un sabor que no te gustaba. Me gustaba mucho esa idea. ¿Ese prólogo es de Poldi? ¿Cómo? ¿El prólogo es de Poldi? No, no es de Poldi. ¿Sabes que no recuerdo? No, bueno, pero interesante. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Ahora interesante porque, bueno, Poldi dirigió esa colección, hizo esa antología y bueno, y después tuvo las personas que no la quisieron tanto a Poldi como autora, pero como editora editó a Silvina Ocampo. Creo que de hecho Caramelos tiene a Silvina Ocampo, tiene a Laura, una cabeza como editora hermosa. Absolutamente, y como escritora yo también, digo, la valoré mucho en su momento. Yo también la leí. Yo creo que después con los años, bueno, lo que se usa pero Cuentos para leer sin rímel era un gran libro. Un gran libro, sí, es verdad. Como locos y estuvo bien. Esa no era mamá. Escúchame, Laura, tenemos que cerrar el programa porque estamos en tiempo. Lo que te voy a pedir, como sos locutora, que me presentes a Jairo con la canción del jardinero en francés. Ese es el desafío, el agradecimiento y la admiración y nada, sabes que te quiero un montón. Así que cierra el librito de Yuyo, Laura Levique, no editora, no actriz, no presentadora, sino la locutora. ¡Wow! Hace mucho que no hago esto. Bueno, vamos a escuchar a Jairo en francés, ese idioma que domina tan hermosamente, y cantando el clásico de María Elena Walsh, la canción del jardinero. Écoutons les flonflons, ce sont les feuilles qui chantent. Quand le soleil est en haut et le vent passe en vélo, les lutins du jardin voyagent dans ma brouette et me rapportent en riant les merveilles du printemps. Je ne suis pas danseur, car dès que je m'arrête, je sens que poussent à leurs gré des racines à mes pieds. Mon encyclopédie, c'est une pétale de rose, et à l'école du jardin, l'herbe est mon seul bouquin. Une noix en apparence. Acompañan al librito de Yuyo Infan y Fan, Cátedra Latinoamericana y Caribeña de Lectura y Escritura. Centro de Documentación María Elena Walsh. Librito de Yuyo, historias y libros con mucho, mucho, mucho amor. Transmite